especial porque ustedes saben, ya se acerca San Valentín, día de 14 de febrero o como ustedes lo conozcan. La verdad es una de mis fechas favoritas porque todos nos volvemos súper románticos. Así que en este video les voy a enseñar 15 ideas de qué es lo que pueden regalar este San Valentín. De verdad están increíbles estas ideas y es para cualquier persona, para tu novio, tu amiga, tu hermana, tu mejor amigo o lo que tú quieras. Están súper increíbles, así que vamos a verlas. Estas ideas que te voy a enseñar a hacer son súper fáciles de hacer. De verdad es para cualquier ocasión y para cualquier personita. Así que la primera idea es de cómo regalar un cupcake de manera divertida y súper creativa. Créanme que nadie se va a dar cuenta que compramos este delicioso cupcake. O también lo puedes hacer tú, no hay ningún problema. Para este regalo vamos a necesitar un frasco de vidrio, algunas pequeñas decoraciones, nuestro cupcake, un listón. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro mensaje secreto en nuestro cupcake con alguna de nuestras decoraciones y puedes ponerlo en medio del cupcake, pero si no también puedes esconderlo. Y con mucho cuidado vamos a quitarle toda la envoltura a nuestro cupcake de esta manera. Abrimos nuestro frasco y en la parte de la tapa vamos a colocar este delicioso panquecito. Y ahora sí vamos a ponerle un listón alrededor de la tapa. Este vamos a hacerlo en forma de moño para que se vea súper cute y súper bonito. Y listo, ya tenemos nuestro primer regalo para dar este día del amor y de la amistad. ¿A poco no está súper precioso? Es muy fácil de hacer y es demasiado creativo. La siguiente idea es súper deliciosa y es para los amantes del chocolate. Así que vamos a hacer unos hermosos frascos para estas personitas que les encanta el chocolate. Para hacerlos vamos a necesitar frascos, sus chocolates favoritos, listón o lazo, pintura acrílica, una brocha, un poco de tela y cinta adhesiva. Lo primero que vamos a hacer es marcar un corazón en nuestro frasco. Y ahora vamos a tomar nuestra pintura acrílica y vamos a pintar súper bien nuestro frasco sin pasarnos de nuestro corazón. Mientras dejamos secar nuestro frasco, vamos a decorar nuestra tapa. Para eso vamos a ponerle un poco de cinta o de listón alrededor de nuestra tapa en forma de moño. Ya que se haya terminado de secar tu frasco, vamos a empezar a agregar todos esos deliciosos chocolates. Ya que hayas terminado de rellenar todos los frascos, ahora sí los vamos a tapar y así es como nos queda este delicioso regalo súper delicioso de chocolate listo para regalar. A mí me encanta porque está súper hermosa y súper deliciosa y créeme que cuando lo vea esa personita que es amante del chocolate se va a enamorar. La siguiente idea son unos exfoliantes súper buenos, uno para los labios y otro para las manos. Para hacer estos exfoliantes vamos a necesitar azúcar blanca y azúcar mascabado o azúcar morena, aceite de coco, un poco de miel, un sobre de té verde, 2 frascos, colorante rosa y tarjetas para escribir mensajes. El primero que vamos a hacer es el de labios y para eso vamos a utilizar nuestra azúcar morena. Vamos a agregarle un poco de aceite de almendras y por último miel. Revolvemos súper bien nuestra mezcla hasta que todos los ingredientes estén súper bien incorporados. La vaciamos a nuestro frasco. Y listo, polinesios, así es como queda nuestro primer exfoliante de labios. Está súper delicioso porque te lo puedes comer y no hay ningún problema, no te va a hacer absolutamente nada y sabe súper rico. Y ahora les voy a enseñar a hacer el exfoliante de manos. Para eso vamos a utilizar nuestra azúcar blanca, agregamos nuestro sobrecito de té y luego agregamos unas gotitas de colorante rosa. En este caso quise que fuera rosa porque así es más acorde a esta fecha, pero si no puedes ponerlo de cualquier otro color. Y por último nuestra miel de abeja. Y cuando tengamos todo súper bien incorporado lo agregamos a nuestro frasco. Y ya casi están listos estos exfoliantes, solamente nos falta escribir nuestra cartita o nuestro mensaje para este día. Ahora sí, están listos para regalar. ¿A poco no están súper preciosos? Saben súper deliciosos y si te llegas a comer un poquito no hay ningún problema. La siguiente idea es súper deliciosa y yo sé que a ustedes, polinesios, les encanta escribir cartas. Pero esta no es una carta común, sino es una carta que se come. Y para hacer esta deliciosa carta comestible vamos a necesitar obleas gigantes,
chocolate, duyas, plumones comestibles y alguna confitería o decoración que tú quieras ponerle a tu carta. Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestra oblea en forma rectangular de esta manera. O sea, vamos a quitar toda la orilla de nuestra oblea. Ahora es momento de escribir en nuestra carta. Para esto necesitamos derretir súper bien nuestro chocolate. Ya que esté derretido nuestro chocolate, vamos a ponerlo en una duya. Esto nos ayudará a utilizarlo como pluma. Y ahora sí nos ponemos a escribir ese mensaje tan lindo que queremos decirle a esa personita. Podemos utilizar todos los colores de chocolate que tú quieras. En este caso yo utilicé color rojo para hacer algunos pequeños detalles de amor. Para la segunda carta que utilicé mis plumones comestibles, con un poco de chocolate le puse algunas decoraciones y le puse un poco de confitería para que se pegará súper bien. Y ahora sí están listas nuestras cartas para entregarlas. Créanme que si dan esta deliciosa carta se van a enamorar más de lo que dicen. La siguiente idea es una de mis favoritas porque es súper bonita y es una lámpara. Para hacer esta lámpara es muy sencillo y solamente vamos a necesitar un frasco, pintura acrílica, algunas decoraciones en forma de corazón, tela blanca y una pequeña serie de pilas. Lo primero que vamos a hacer es decorar nuestro frasco como queremos que quede, o sea, la parte que no queremos que quede pintada, y para eso yo voy a utilizar estas pequeñas decoraciones para que en esa parte no se pinte cuando pasemos nuestra pintura. Cuando se haya terminado de secar el frasco, vamos a colocarla dentro de nuestro frasco. Para terminar, puedes ponerle alguna decoración en la parte de arriba de nuestro frasco para que no se vea simple y se vea muchísimo más bonito. Y listo, ya tenemos nuestra lámpara lista para regalar. Créanme que este es un hermoso regalo y se los van a agradecer muchísimo. La siguiente idea es muchísimo más romántica, así que si se lo quieres regalar a tu novia o a tu novio, esta idea es perfecta. Para hacer este cuadro vamos a necesitar un bastidor, botones rojos de diferentes tamaños, una hoja y un lápiz. Lo primero que vamos a hacer es trazar un corazón en nuestro bastidor. Solamente lo recortamos y lo calcamos en nuestro bastidor. Y ahora sí es momento de pegar nuestros botones en nuestro bastidor. Yo te recomiendo que sean de diferentes tamaños para que se vea muchísimo mejor y puedas rellenar todo el corazón. Y listo, ya tenemos un hermoso cuadro que regalarle a esa personita tan especial para nosotros. La siguiente idea me encanta, creo que todo lo que tenga que ver con luces me fascina muchísimo. Así que vamos a hacer un florero lámpara muy bonito. Para hacerlo vamos a necesitar un florero transparente, también vamos a necesitar ramitas, 2 series de pilas, algunas decoraciones románticas. Ahora sí vamos a empezar colocando las bases de nuestras luces en nuestro jarrón. Puedes ponerle alguna decoración. Acomodamos súper bien nuestras ramas y después empezamos a acomodar nuestra serie alrededor de todas las ramas. Y si quieres también puedes ponerle un poquito de decoraciones románticas alrededor. Y ya que hayas terminado te va a quedar de esta manera. Es una lámpara florero súper bonito para regalar para esa personita tan especial y decirle lo mucho que la quieres. La siguiente idea que les voy a enseñar es mi favorita, así que yo les voy a enseñar a hacer este globo que es muy fácil de hacer. Para hacerlo vamos a necesitar un globo transparente, escarcha bastante grande, hilo transparente, círculos de decoración de plástico, algún papel para decorar, una caja y por último vamos a necesitar helio. Lo primero que vamos a hacer es decorar el lazo de nuestro globo. Ahora sí vamos a empezar a inflar nuestro globo. Lo primero que vamos a hacer es rellenar nuestro globo con diamantina o escarcha y después lo vamos a empezar a inflar con nuestro tanque de helio. Pero lo vamos a hacer en 3 pasos. Primero inflamos un poquito, revolvemos súper bien, después volvemos a inflar un poquito más, volvemos a revolver nuestro globo y por último terminamos de inflar nuestro globo del tamaño que nosotros queramos. Cuando hayas terminado te verá de quedar de esta manera,
Solo nos queda pegar nuestro globo en la caja para que se vea muchísimo más bonito. Y también le colocamos nuestro papel decorativo para que se vea más cute. Y pensarán que compramos el globo de lo bonito que se verá. Y no es así, al contrario, nosotros lo hicimos con nuestras propias manos. La siguiente idea me encanta, porque vamos a reciclar un poquito aquí. Para hacer esta hermosa bombilla de corazón vamos a necesitar un foco fundido, una cajita de madera y alambre. Vamos a empezar a hacer nuestros corazones con el alambre. Es muy fácil de hacer y puedes hacer diferentes tipos de corazones. Vamos a meterlos adentro de nuestro foco. Con silicón caliente vamos a pegarlos a nuestra base de madera. Si quieres, en la parte de madera puedes escribir un mensaje lindo para que te recuerde siempre. Si no, puedes dejarlo también así. Y listo, así es como nos queda este hermoso regalo. ¿A poco no está súper precioso? Créanme que les va a encantar. El siguiente regalo es mi favorito. Es el mejor y es el más divertido. Lo que vamos a hacer es un juego súper divertido que puede ser de amor, de chisme, de lo que tú quieras. Para este vamos a necesitar muchas piezas rectangulares del mismo tamaño, pintura acrílica blanca y plumones indelebles. Lo primero que vamos a hacer es pintar la mitad de nuestras piezas. Ahora sí vamos a dejarla secar unos minutitos. Ya que haya pasado ese tiempo, ahora sí es momento de escribir y hacer este hermoso juego. Vamos a ir colocando de 3 en 3 piezas para crear una torre de esta manera. Y creo que muchos saben cómo se juega este juego, pero vas a ir sacando una pieza y cuando saques esa pieza tienes que hacer la pregunta y contestarla. Y es una forma muy creativa de divertirnos muchísimo tiempo. Si tú eres una personita amante de las selfies, esta idea es perfecta para ti. Para hacer esta cortina de corazones vamos a necesitar corazones de papel blancos y rojos, un listón rojo y una tablita de madera. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra madera y vamos a amarrar nuestro listón y vamos a hacer 5 tiras de listón. Ahora sí vamos a empezar a colocar nuestros corazones de papel. Y cuando termine se deberá de ver de esta manera. ¿A poco no se ve súper precioso? La verdad, a mí me encantó muchísimo. La siguiente idea es muy hermosa y es para esa personita que le encanta coleccionar fotos. Y si tú tienes muchas fotos con esa personita especial, este regalo es perfecto. Lo que vamos a necesitar es una base de madera, puede ser una rama, unas escaleras, un palito, lo que tú quieras y lo que te guste. Hilo o cordón rojo, tarjetas para escribir mensajes de amor, tus fotografías favoritas. Lo primero que vamos a hacer es cortar hilos de diferentes tamaños y vamos a colocarlos en toda la base de madera. Cuando hayas terminado de amarrarlo súper bien, te deberá de quedar de esta manera. Y ahora sí es momento de escribir nuestros mensajes de amor, de cariño, de amistad y empezar a colocar nuestras fotografías. Velas intercalando para que se vean muchísimo mejor y los mensajes y las fotos se vean bastante claras. Cuando hayas terminado, te deberá de quedar de esta manera. ¿A poco no se ve súper bonito? Es un regalo súper lindo para que puedas darle a esa personita tan especial para ti y que siempre recuerden esos momentos que vivieron juntos. El siguiente regalo es bastante curioso porque son unos mensajitos secretos. De verdad están súper lindos y son muy fáciles de hacer. Para hacerlos vamos a necesitar pinzas de madera, una hoja gruesa y plumas de colores. Lo primero que vamos a hacer es medir qué tan largo es nuestra pinza. Trazamos un rectángulo y lo recortamos y en la parte del centro de nuestra hojita vamos a escribir nuestro mensaje secreto. Ya que tengamos nuestro mensaje secreto, vamos a pegarlo a nuestra pinza de esta manera y cuando lo abras te deberá de quedar así. ¿Ya vieron qué fácil fue hacer estos mensajes? Para nuestro último regalo es algo muy creativo que sé que les va a encantar muchísimo. Vamos a regalar una playera idéntica a la nuestra. Para este regalo vamos a necesitar 2 playeras blancas, pintura para tela color rojo, un lápiz con goma nueva y una hoja de papel gruesa. Lo primero que vamos a hacer es nuestro corazón. Vamos a poner un cartoncito en la parte de abajo de nuestra tela y en la parte de arriba vamos a colocar nuestro corazón y vamos a empezar a pintar nuestro corazón con la goma de nuestro lápiz.
ya que hayas terminado deberá de quedar de esta manera. ¿A poco no se ve súper precioso? A mí me encanta muchísimo y puedes ir súper combinado este día. La verdad, este día es uno de mis favoritos porque me encanta que podemos regalar y ponernos súper románticos y no va a haber ningún problema, nadie nos va a decir absolutamente nada. Me encantaría que me comentara cuál de todas estas fueron sus ideas favoritas o cuál es la que van a hacer para este 14 de febrero o día de San Valentín. Oigan, ¿ya vieron qué fáciles fueron hacer estas ideas? Cada una es especial y única para ustedes, polinesios. Espero que les haya gustado mucho. Me encantaría que me comentaran cuál fue su idea favorita y a quién le van a regalar ese obsequio tan especial para esa personita. Y espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente. Adiós, polinesios. ¡Los amo! Y feliz día de San Valentín.